Ahora sí, ¿va? ¿Allí? Sí, ya se está compartiendo, profe, gracias. Sí, gracias a ti. Bueno, entonces habíamos dicho, vamos a poner atención en esta parte donde tenemos esta línea divisoria, ¿no? La membranita del café, la última parte del café, la parte superior. Esa membrana lo que está separando es la temperatura ambiente de la temperatura del café. A eso le definimos como una resistencia del café. Porque es una resistencia, es algo que está oponiendo, digamos, a la transferencia del calor desde el interior de la taza del café hasta el exterior, hasta el ambiente. Por otro lado, tenemos que esa transferencia de calor está definida como QC, transferencia de calor de café. Toda la taza o toda la parte donde está contenido el café, pues lo estamos definiendo como una capacitancia del café, es decir, una capacidad de almacenamiento. ¿Ah? Por otro lado, también estamos definiendo a QC aquí, que es también la transferencia del calor del café hacia el exterior, pasando por las paredes de la taza. Y esa pared de la taza, esas paredes de la taza están definidas como la resistencia de la taza, como RT. Aquí está, aquí lo estamos poniendo. Y justamente en la base de la taza, en la parte inferior, habíamos dicho que hay un hueco, se hizo un hueco entre las paredes de la taza, de tal manera que queda un hueco y esto evita que la transferencia del calor pase directamente hacia la base, hacia la parte donde nosotros coloquemos la taza cuando tiene café caliente y exista un exceso de transferencia de calor, evitando que nos quememos, ¿verdad? A esa parte le capacidad de la taza y una temperatura de la taza. Para que pase el café desde su interior hasta el exterior, a través de esas paredes, nosotros lo definimos como una transferencia de calor QT o transferencia de calor de taza. Entonces, si se dan cuenta, pues existen estas transferencias de calor QC y QT. Existen las resistencias que se oponen al paso de la transferencia de calor, que es RC y RT. Existe la temperatura ambiente y la temperatura de la taza de café o del calor de la temperatura del café. Y existen dos almacenadores o dos capacitancias, una que es la capacitancia del café y otra que es la capacitancia de la taza. Bueno, ya habiendo definido todos esos parámetros, que los cuales están aquí nuevamente, repito, entonces nos pasamos a resolverlo. Entonces estamos diciendo que tenemos una transferencia. Esto es importante. Eh, vamos a suponer que tenemos tres transferencias. Vamos a decir que tenemos tres transferencias de calor. Q1. ¿Quién es Q1? Q1 me está diciendo que es la transferencia de calor de la temperatura del café a la temperatura de la taza. ¿Quién se opone a que haya esa transferencia de calor? La resistencia de la taza. Vamos a ver otra vez. Temperatura del café menos temperatura de la taza. Entonces, aquí tenemos internamente la temperatura del café y aquí tenemos temperatura de la taza, como pueden observar, toda esta pared. A esa pared nosotros le llamamos RT. Otra vez, entonces, si tenemos la temperatura del café, la cual se quiere transferir hacia la temperatura de la taza a través de RT, entonces ahí nosotros tenemos esa transferencia de calor Q1. Posteriormente, de la transferencia hay una transferencia de calor Q2, la cual va de la temperatura
de la taza a la temperatura del ambiente. Aquí. A ver, déjenme copiar esta. Vamos a copiar esa pantalla, vamos a pasarla aquí. Vamos a abrir un nuevo archivo. Y vamos a ponerle nombre 26. 26 de mayo. Ahí está. Vamos a poner esto. Uy, qué horrible se vino la imagen. A ver cómo lo puedo ver. Profesor, Ajá, vaya acá a la ventana, ¿está la ventana? a la ventana. Ventanita de Windows, no, acá abajo, Ajá. y póngale en el buscador Ah, herramienta de corte. la que me habían comentado, ¿eh? Ajá. O con una captura de pantalla igual. Ahí está la herramienta de corte. A ver, vamos a hacer esto antes de la herramienta de corte. Ahí está. Muy bien. A mí lo único que me interesa en realidad es este esquema. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué es importante lo que vamos a estar explicando, no? A ver, entonces me regreso aquí al PDF. Nos vamos a esta ecuación. La primera pregunta es, ¿de dónde sale Q1? Bueno, Q1 me está diciendo que es la temperatura del café menos la temperatura de la taza. Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos ustedes que aquí está la temperatura del café, va? Aquí está. Esta es la temperatura del café. Y la temperatura del café incide directamente en esta primer resistencia de la taza, ¿va? Que es esta pared. Vamos a considerar que todo esto donde está rayado, todo esto está hueco. ¿Ok? Todo esto está hueco. Muy bien. Entonces, ¿quién es Q1? Esta temperatura, aquí vamos a poner Q1. Q1. Q1 es la transferencia de calor que trata de pasar a través de esta resistencia RT para llegar aquí a lo que es la temperatura de la taza. Entonces, por eso definimos a Q1 igual a la temperatura del café menos la temperatura de la taza, porque es la primer pared, esta. Todo esto sobre la resistencia de la taza, RT. Después viene Q2. Ya que llegó la temperatura aquí a este interior de la taza, a esta parte, al interior, que estamos suponiendo que está hueco, entonces, ahí, ¿qué vamos a poner? Ahí vamos a poner la siguiente, Q2.
Q2 va a ser igual a temperatura de la taza menos la temperatura del ambiente. A ver, va a ser, si ya estamos aquí adentro, en esta parte, si ya llegó el flujo de calor ahí, entonces el flujo de calor ahora trata de pasar de aquí hacia el exterior. Por eso estamos definiendo ahora que tenemos la temperatura de la taza menos la temperatura del ambiente. Todo esto dividido entre RT. ¿Cuál RT? Pues esta, de esta otra pared. Y finalmente vamos a definir ahora a Q3. ¿Quién es Q3? Bueno, aquí me está diciendo que es la temperatura del café menos la temperatura del ambiente en la resistencia del café. ¿Cuál es esa parte? Eso viene siendo esta pared, esta membrana. ¿Están de acuerdo que esa membrana se comporta como una resistencia? Entonces el flujo de calor trata de pasar en este sentido. De tal manera que si trata de pasar en este sentido, la vamos a llamar Q3 y va a ser igual a la temperatura del café menos la temperatura ambiente, todo dividido entre la resistencia del café, es decir, esta. Pregunta, ¿tienen dudas hasta ahí? Voy a borrarlas. Voy a ponerlas de mejor forma y con otro color. A ver. Otra vez. Vamos a borrar esta. Y aquí vamos a borrarle esa QC. Vamos a borrarle esta también. Y vamos a borrarle esta. A esta que trata de pasar, a esta que trata de pasar la primer barrera o la primer capa de la taza, vamos a llamarle Q1. ¿Qué dijimos que va a ser Q1? ¿Me pueden repetir? Para traspasar esta primera barrera, ¿qué temperatura tenemos primero? Sería la temperatura del café menos la de la taza. Así es. Temperatura de la taza. Todo sobre La La temperatura. resistencia de la taza. la resistencia de la taza. Ponerlo con otro color, la otra. ¿Quién es Q2? Este es Q2. Fíjense desde dónde está yendo, desde el interior de este hueco que tenemos aquí, de toda esta capacitancia, de todo este hueco, vamos a suponer que está al vacío o que tiene aire simplemente. Entonces ahí vamos a tener Q2. ¿Quién va a ser Q2? ¿De dónde comienza la temperatura de Q2? De la temperatura de la taza. Temperatura de la taza, ¿ok? Menos, ¿hacia dónde va? De la temperatura del ambiente. Temperatura del ambiente. ¿Y qué es lo que está traspasando? La otra pared, ¿verdad? La otra pared, La resistencia de la taza. resistencia de la taza. Y finalmente tenemos otra transferencia o pérdida de calor. ¿Cuál va a ser esa otra transferencia o pérdida de calor? Q3. Aquí le ponemos Q3. Q3. Q3, ¿de dónde a dónde va? De la temperatura del café, ¿no? Ajá, Menos la temperatura del ambiente. menos la temperatura del ambiente. Sobre la resistencia del café.
sobre la resistencia del café. Perfecto, ya tenemos esas tres ecuaciones. Ya observaron de dónde salieron, ¿va? ¿Les quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora Sí. nos vamos a esta parte. Ya tenemos la ecuación Q1, Q2 y Q3. ¿Cuántas capacitancias tenemos en el sistema? ¿Cuántas capacitancias observan aquí o aquí? ¿No? 3. Dos, ¿no? Nada más dos. La que contiene al café y mi otra capacitancia que evita que se pierda todo el café, todo el calor del café debido a este diseño de la taza, ¿no? O a esta pared que tiene la taza, todas las tazas de café, las buenas pues tienen una pared gruesa, ¿no? Entonces, a esa pared, si la hacemos como los termos, la ponemos hueca aquí, entonces lo que vamos a tener aquí es una capacitancia térmica también, y esa le vamos a llamar capacitancia de la taza. Tenemos dos, esta es la primera y esta es la segunda. Debido a que tenemos dos capacitancias, capacitancia C y capacitancia T, entonces definimos la primera, capacitancia de la taza, por las variaciones que tenga la temperatura de la taza con respecto del tiempo. Eso va a ser igual a ¿quién? A Q1 menos Q2. ¿Por qué? Porque recordemos que esta ecuación, estas ecuaciones de capacitancia se definen como o son iguales al flujo de calor neto. Y el flujo de calor neto es el flujo que entra menos el flujo que sale. Por eso mi ecuación 4 queda de esta manera. ¿Quién es el flujo que entra? Aquí en mi capacitancia de la taza. Nos regresamos al dibujo. A la capacitancia de la taza, ¿cuál es? Es esta, ¿no? Esta es la capacitancia de la taza. Entonces, decimos, la capacitancia de la taza por las variaciones de la temperatura de la taza con respecto del tiempo van a ser igual al flujo neto. Y el flujo neto es el flujo que entra menos el flujo que sale. ¿Cómo se llama el flujo que entra a la capacitancia de la taza? Q1, Q1. ¿Y cuál es el que sale? Q2. Exacto. Así es como nosotros definimos a mi ecuación correspondiente a las capacitancias. Nos falta la siguiente capacitancia. ¿Cuál va a ser? Capacitancia del café. Capacitancia del café, que va a estar multiplicado por las variaciones de la temperatura del café con respecto del tiempo. Y esto va a ser igual al flujo neto. Y el flujo neto va a ser el flujo que entra menos el flujo que sale. Ahora sí, díganme cuál es el flujo de temperatura que entra y cuál es el que sale. A ver, esa taza tiene una flama que la está alimentando para que se caliente el café. No, No. Hay radiación directa así que le esté afectando para que se caliente, como en un microondas. tampoco. Tampoco. Entonces, ¿cuál es el flujo que entra? La del ambiente. No, ya ninguno, porque la temperatura del ambiente es más fría que la temperatura del café. ¿Hay algo que esté alimentando el calor del café aquí? ¿Algo que ustedes vean que hay un flujo de entrada? No, No. Entonces no hay flujo de entrada, es cero. Menos, ¿menos quién? la temperatura del ambiente, ¿no? No, tiene que ser un flujo. ¿Hay un flujo de entrada hacia el café?
para que lo mantenga caliente? No. No, Entonces, eso es 0. ¿Cuál es el flujo de salida? Q3. Q3. Ahí está. Es importante. O sea, definir estas ecuaciones son muy simples, solamente que hay que poner atención qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Otra vez, definiendo la primera, es decir, esta ecuación. ¿Cómo la definimos? Bueno, la definimos a partir de la ecuación de capacitancias. ¿Cuántas capacitancias tengo? No, pues observo que tengo 2. Tengo esta y tengo esta. Entonces, comienzo con la segunda. Comienzo con CT. Y observo, CT, ya tengo la capacitancia de la taza, de la taza, va a estar multiplicada siempre por las variaciones de la temperatura que tú tengas en esta zona. ¿Ok? Y las variaciones de temperatura que tengas en esa zona van a depender de quién. Bueno, las variaciones de temperatura en esa zona son estas con respecto del tiempo. Y las variaciones de esa temperatura, ¿de quién van a depender? Pues del flujo que le entra a esa zona menos el flujo que sale de esa zona. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, Sí. por eso se define como la diferencia de Q1 menos Q2. Ahora nos vamos con la siguiente capacitancia, que es esta. Igual, ponemos capacitancia del café multiplicada por las variaciones de la temperatura del café con respecto del tiempo. Y todo eso tiene que ser igual al flujo neto, al flujo que entra menos el flujo que sale. Y como podemos observar, no hay flujo que entra, ¿va? No hay aquí una flama que esté calentando y que esté transmitiendo un flujo de calor hacia el café. Tampoco por acá hay un flujo de calor que lo esté alimentando para que lo mantenga más caliente o caliente siempre. Entonces, como no hay flujo de entrada, pues esto se define como 0. Menos el flujo de salida. ¿Cuál es el flujo de salida del café? El segundo flujo de salida. Bueno, el flujo de salida, pues este, ¿no? Q3. Q3. Entonces, ya tenemos aquí mis 3 ecuaciones de flujo más mis 2 ecuaciones de capacitancias del sistema. Ahora sí nos regresamos a esta parte. Entonces ya tenemos definidas, como pueden observar, ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, miren, aquí se me había, se me había escapado algo. A ver, aquí había puesto primero capacitancia de la taza, Q1 menos Q2, correcto. Y capacitancia del café va a ser igual al flujo de entrada. Ah, sí. Aquí estoy olvidando que tengo otro flujo de pérdida aquí en esta parte. A ver. Aquí lo que estoy poniendo es flujo 1 menos flujo 3 para la pérdida de flujos de calor. Q1 menos Q3. Entonces, al flujo 1 me está diciendo que es la temperatura del café menos la temperatura de la taza. Y el otro me está diciendo que es la temperatura del café menos la temperatura del ambiente. Sí, aquí se me cuatrapeó. Aquí vamos a poner el otro flujo de calor. Bueno, están de acuerdo que no hay flujo de entrada, pero sí hay de la temperatura o de la temperatura del café, ¿de quién va a depender? Pues de la pérdida de los flujos, de los dos flujos que existan de calor. Para que se reduzca la temperatura del café, es que tengo que considerar todos los flujos, ¿no?
Y aquí podemos observar que hay un flujo 3 y hay un flujo 1, a través de los cuales se pierde la temperatura del café. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo que me faltó es añadir flujo 1 más flujo 3. Aquí ponemos flujo 1 más flujo 3. Esto los podemos poner si queremos en paréntesis. Flujo 1 menos flujo 3. Como lo pusimos acá, simplemente lo pusimos como flujo 1 menos flujo 3. Y acá los puse simplemente, es que es lo mismo, ¿no? Con un signo externo me queda Q1 menos Q3. ¿Queda claro esta segunda ecuación de qué era lo que me había faltado? Nada más había considerado la pérdida de calor debido a este flujo 3, pero en efecto me falta este flujo 1. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok, se me había pasado, discúlpenme. Muy bien, entonces ya están definidas las ecuaciones 1, 2, 3, 4 y 5. Pues, ¿qué se pretende hacer? Dejar una ecuación diferencial en términos o de la taza del café, de la temperatura del café o de la temperatura de la taza. Bueno, entonces ya con las ecuaciones 4 y 5, ya aquí digo, sustituyendo Q1 y Q2 en 4, en la ecuación 4, como ya están previamente definidos acá arriba, en la ecuación 1 y 2, entonces simplemente hago las sustituciones. Hago las sustituciones, paso el denominador de RT que tengo aquí, que es el mismo, lo paso del otro lado y me queda multiplicando, me queda RT por CT por la diferencial de temperatura de la taza con respecto del tiempo, igual a la temperatura del café menos la temperatura de la taza, menos la temperatura de la taza, más la temperatura ambiente. Bueno, entonces ya hago aquí los pequeños arreglos algebraicos necesarios y me va quedando de esta forma. Finalmente, si despejo TC, o temperatura del café, lo que me queda es esta ecuación 6. Ustedes lo pueden hacer. Ok, y me regreso. Me regreso ahora a la ecuación 5. Y en la ecuación 5, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sustituir? Pues tengo que sustituir QE, Q1 y Q3. Pero ya dijimos que el flujo de entrada no existe, ese es 0. Entonces, decimos, de 5 se tiene. Otra vez, hacemos las sustituciones correspondientes de las tres primeras ecuaciones. Hacemos aquí el pequeño desarrollo. Después nos vamos aquí, ordenamos términos. Y sustituyendo la ecuación 6 en la anterior, ¿quién es la ecuación 6 en la anterior? La que habíamos despejado de TC. Entonces se extiende esta ecuación, se hace un poco más grande. Aquí se me acabó se me acabó el cuaderno. Continúo acá abajo y me queda esta ecuación. En la siguiente página lo que hago es ordenar. Ordenando, pues me queda una ecuación diferencial de segundo orden, un poco extensa, que es todo esto, termina hasta aquí, hasta donde dice reduciendo términos. Y posteriormente, pues la sigo desarrollando, ¿no? Sigo haciendo simplificaciones. Al hacer las simplificaciones, finalmente me queda la ecuación 8. Es toda mi ecuación 8. Y aquí se pueden dar cuenta ustedes que en realidad, pues esto es una ecuación, perdón, aquí únicamente estoy reduciendo los términos que tengo en los paréntesis. Es este primer término, luego este segundo término y luego este tercer término. Hago las reducciones posibles de esos términos que están dentro de los paréntesis para llegar finalmente a... Para llegar finalmente... Se me pasa. Para llegar finalmente a esta última ecuación que está, a esta
estas dos últimas ecuaciones, ¿no? A esta ecuación que tengo aquí de segundo orden, donde abajito de donde dice sustituyendo 7, 8 y 9, ya me queda esta ecuación diferencial. En términos, como pueden observar, los tres primeros términos me quedan en función de temperatura de la taza. Y siguiendo un procedimiento muy similar al anterior, ahora me queda una ecuación diferencial con los mismos coeficientes, como se pueden dar cuenta, pero ahora en función de la temperatura del café. Bueno, ya teniendo esto en consideración, entonces, a todos los términos que tengo aquí dentro del paréntesis, a todos estos términos que tengo dentro de los paréntesis, pues los simplifico, ¿eh? Simplemente le llamo alfa, beta y gamma a cada uno de esos términos. Así como lo estoy haciendo aquí, alfa, beta y gamma. De tal manera que entonces hago una simplificación muy compacta, de tal manera que entonces mis ecuaciones diferencial, tanto la correspondiente a la temperatura del café y la correspondiente a la temperatura de la taza, me quedan de esta forma. Y entonces, pues yo puedo hacer mi simulación directamente con esas expresiones, ¿verdad? Y puedo obtener directamente también la temperatura de la taza y la temperatura del café en la simulación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo salió todo? No, profe. ¿Seguros? Más o menos. A ver, ¿dónde tienen duda? ¿Todos tienen duda? Díganme para... Aquí el problema de todo, o el comienzo de la solución, es simplemente de la ecuación 1 a la ecuación 5. Interpretar cómo salen estas ecuaciones y a partir de ellas ya sale todo. Porque a partir de esas 5 ecuaciones no hay nada más que sustituciones. Ahí se explican cómo están realizadas las sustituciones, ya me comienzan a salir las ecuaciones diferenciales, pero me quedan ecuaciones diferenciales con términos aquí dentro de los paréntesis cuadrados, como pueden observar, pues pues bastante extensos, ¿no? Bastante extensos los coeficientes de esos paréntesis. Entonces lo único que estoy haciendo aquí, por eso pongo reduciendo términos que están entre los paréntesis. Aquí pongo el primer término, luego el siguiente término, y por último el último término. Todo eso se reduce a su mínima expresión, y luego se sustituye nuevamente y ya me queda la primera ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial de segundo orden en términos de la temperatura de la taza. ¿Me pueden decir por qué sale de segundo orden? Por las dos capacitancias, ¿no? Que tenemos. Por las dos capacitancias, por los dos almacenadores de energía. Por los dos almacenadores de energía. A ver, déjenme ir por una taza rápido para extender esto. Miren, me traje incluso una taza que lo más parecida posible, ¿no? Ok, imagínense que yo vacío aquí el café caliente hirviendo. Supongan que está hirviendo. Entonces ya tengo el café internamente. ¿Para dónde se empieza a escapar esa temperatura? Porque al final de unos minutos, de 30 minutos, la temperatura del café ya no va a ser la misma, ¿va? Ya
ya decrementó su temperatura. Díganme ustedes a través de quién se escapó esa temperatura. Como dijimos, una parte se escaparía de aquí, de la membrana del café, hacia el exterior, ¿verdad? Otra parte se escapa a través de las paredes de la taza. Pero como pueden observar, pues esto tiene un grosor, ¿no? Entonces estamos suponiendo que tiene que traspasar primero esta pared, y al traspasar esta pared, ¿qué ocurre? Pues se calienta la taza, se calienta la taza. Y después, ya de que se calienta la taza, esa temperatura o flujo de calor, ¿a dónde pasa? ¿A dónde sigue su camino? Pues al exterior, ¿no? Al exterior. Sí. Qué regada estoy haciendo. Ah, no me puse los. ¿Me escucharon lo que Sí, sí, lo escuchamos. Sí, profe. Perdón, ¿eh? ¿Quieren que repita algo? No, pues escuchó. Sí, se escuchó, claro. Ah, muy bien. No, profe, Entonces, se escuchó bien. gracias, discúlpenme. Entonces, la transferencia de calor se produce desde la membrana de la taza hacia el exterior y desde el café, pasando por la primer pared de esta taza hacia la siguiente pared. Por eso estamos considerando a la taza como un almacenador de energía. ¿Esa parte les queda claro por qué esto es un almacenador de energía? ¿Qué pasa si vaciamos el café? Ya, primero lo ponemos, lo agregamos muy caliente. Dejamos pasar un minuto y lo tiro todo el café. ¿Esto cómo queda? ¿Frío? No, Caliente. todavía está caliente. Queda caliente. Entonces, por eso es un almacenador de energía, ¿sí o no? Es un sistema, es una parte Sí, que concentra el calor, es una parte que almacena el calor. Por eso es una capacitancia térmica, por eso está definida como una capacitancia térmica, porque tiene la capacidad de almacenar el calor. Entonces, a lo mejor esa yo pienso que es la parte donde a muchos a veces se nos complica, ¿no? Identificar las zonas o las partes de un sistema. Entonces, bueno, pues aquí tienen un almacenador de energía o una capacitancia térmica. Internamente, pues tenemos el café caliente, que es el que va a hacer la transferencia de calor. Y bueno, lo que les decía. Profe, Sí, dime. tengo una pregunta. Por ejemplo, los termos que tienen doble capa, ¿esas, de igual manera funcionan así de la taza? Igualmente, igualmente. Vamos a poner la imagen que teníamos del termo. Bueno, este es un heat pipe, ¿va? Vamos a poner aquí ahora un termo. ¿Cómo se llaman? Así, termo, este, vista interna. A ver, pues aquí se pone un termo. A ver si hay otras imágenes. Pues esta es la que habíamos visto el día de ayer, ¿no? ¿Ok? Ah, no me gusta mucho.
Pues a ver este. Ahí está No, ese no es un termo. Ah, a ver, vamos a suponer que... ¿Cómo lo podría buscar? ¿Pueden ayudar? Ayer tenía una buena imagen. Termo... cilindro interno. Pista lateral. Pues, pues no veo Profe, así algo. ¿Sí? a ver si el link que le mandé en el chat le sirve. Ah, ok. Ok, gracias. Ándale, mira. Está perfecta. ¿Todos la ven, verdad? Bueno, Sí, profe. Sí, aquí cómo está el termo indicado. Díganme cuántas capacitancias creen que tenga este sistema. Vamos a suponer que un termo pues no es otra cosa más que un vaso dentro de otro vaso, unidos en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Nada más están unidos en la parte superior. El vaso interno pues está prácticamente aislado del vaso exterior. Se supone que está aislado al vacío. Es decir, que no hay ni siquiera aire que, 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 este, que los pueda unir o que los mantenga este eh, quiero utilizar la palabra que utilizo para los temas mecánicos. Este mm, bueno, aislados, vamos a suponer que están completamente aislados, ¿verdad? Entonces, supongamos que ustedes le vacían aquí agua bien caliente o hirviendo. Lo más caliente que puede ser el agua, pues es hervida, ¿verdad? A 100 grados. Si le ponemos agua aquí, díganme, ese flujo de calor de esa agua, ¿a dónde pasa primero? ¿O qué es lo primero que calienta? El vaso interior, ¿no? Así es, esta capa, ¿no? Del vaso interior. Como esa capa, pues, digamos que tiene dos paredes, la primera donde incide el agua y la segunda, que es la exterior del primer vaso, pues entonces ahí tendríamos una capacitancia térmica, la primera. Y luego ese flujo de calor, ¿a dónde trata de pasar? La segunda capa. Al segundo vaso, a la primera capa del segundo vaso. Entonces el segundo vaso pasa a ser una segunda capacitancia térmica. Entonces, ¿de qué orden sería el modelo dinámico de un termo? ¿Me pueden decir? Si para esta taza, con la solución caliente en su parte interna, tiene ya, la primera va a ser todo este almacenamiento, ¿va? Va a ser la capacitancia del café, más toda la estructura de la taza va a ser mi segundo almacenador de la temperatura. Entonces, por eso me está resultando una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, para el termo, ¿cuál va a ser ¿de qué orden sería la ecuación diferencial? ¿Orden 4 o 3? De tercer orden. Porque sería tenemos, 3, ¿no? ajá, sería Pero orden 3. la otra capa sí funciona como dice usted, como capacitor, porque no nos quemamos, ¿no? No almacena calor. Así es, así es. ¿El vacío se puede calentar?
No. No, pero si se pudiese calentar, entonces aguas, porque entonces mi sistema se convertiría en un sistema de cuarto orden, ¿va? Es decir, si entre los dos vasos hay aire, entonces ese aire vendría siendo como otro almacenador de calor. A ver, vamos. Deposito el café caliente aquí, en la parte, en el primer vaso. Toda esa capacitancia, pues es la primera capacitancia. La segunda capacitancia es la primera estructura de mi vaso, que es a donde se va a transferir el calor. Esa ya es la segunda capacitancia. La tercera capacitancia, ¿dónde se va a presentar? Si aquí hubiese aire, ¿qué pasaría entre los dos vasos? Hay transferencia de calor. Hay transferencia de calor y toda esa zona se calentaría, ¿no? Pero aquí como hay vacío, pues entonces hay una transferencia de calor. Bueno, por más vacío que se le ponga aquí, hay una transferencia de calor hacia el segundo vaso o al vaso externo. ¿Cómo es esa transferencia de calor? Mínima. Mínima, pero si hay una transferencia de calor a través de unas paredes, pues significa que eso es una capacitancia, ¿no? Entonces sí podríamos decir que mi sistema aquí podría ser incluso hasta de cuarto orden. Vamos a dejarlo en tercero, porque estamos suponiendo que el vacío, que el vacío no se calienta, pues entonces vamos a suponer que solamente está la capacitancia donde se deposita la sustancia caliente, la capacitancia del primer vaso y la capacitancia del segundo vaso. Y así lo dejaríamos. ¿Qué pasaría si nosotros le pusiéramos otro vaso adicional? ¿Serviría de algo? Pues no tanto. Y si lo ponemos también al vacío, el tercer vaso adicional, aislado de estos dos primeros, ¿creen que se mantendría la temperatura? Sí, más. Pues posiblemente más tiempo, ¿ah? Pero pues entonces el termo ya costaría mucho más. De por sí, ya la tecnología que tiene, pues hace que cueste más. Los materiales que se están usando, pues seguramente tienen una alta resistencia térmica para evitar el flujo de calor. Serviría, le serviría de algo mantener o hacer la conservación de la energía en ese termo un tiempo bastante grande, por ejemplo, 30 horas, 40 horas, 3 días. No creo. Pues yo creo que sí, No. porque si ustedes logran hacer que la conservación del calor se mantenga ahí mucho, mucho más tiempo, pues entonces pueden diseñar mejores boilers, ¿no? Mejores. Sí, ya no es como un termo, sería para otro fin, ¿no? Así es. ¿Qué es un boiler? Pensando en Finalmente, ¿qué es un boiler? ¿Acaso no es lo mismo que un termo, pero acá en el boiler, como es algo más grande, para no hacerlo tan carísimo, pues utilizan lámina, ¿no? Lámina son como dos vasos igual, el que ustedes ven por fuera y el que está internamente. Pero en lugar de vacío, ahí la separación la hacen con fibra de vidrio, con materiales aislantes. Entonces, viene siendo lo mismo, pues, más barato, con más pérdidas de flujo de calor, con menos conservación de la energía. Entonces, si ustedes en algún día quieren hacer su boiler
con mejores propiedades, pues pueden utilizar la misma tecnología que se utiliza para los termos. Porque ayer vimos una gráfica, ¿no? Vimos una gráfica de un termo. Borré esa página, ya no sé ni dónde quedó. Pero vimos una gráfica de cuánto descendía la temperatura. Y de 100 grados, en un día, ¿a cuánto descendía? Descendía a 50 grados, ¿lo recuerdan? Sí. Entonces hicimos una excelente conservación ahí tiene una excelente conservación de calor. ¿Para dónde más le serviría conservar calor? Si ustedes hacen, por ejemplo, una estufa solar, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que están haciendo en realidad? La radiación solar la pasan a través de un concentrador solar. El concentrador solar lo único que es una lámina convexa, ¿ah? Convexa, esto es convexo. Ah, no, esto es cóncavo. Esto es cóncavo. Convexo es acá. Si ponemos una lámina de esta forma, cóncava, y hacemos incidir su foco sobre alguna base, alguna parte metálica, pues lo que vamos a hacer es concentrar toda esta energía que le llega a la parte cóncava hacia el foco, hacia la superficie que le pongamos, metálica. Entonces, de esa forma, pues ustedes pueden hacer su estufa solar. Yo hace como 2 años, quité la antena que tenía la antena de la televisión, del cable, o sea, ya dejó el servicio de funcionar. Entonces ya no vinieron por su antena ni nada, o sea, ya se perdió todo. O era de Telmex, no me acuerdo. Total que quité la antena, tiene esa forma, se han visto que tiene forma de parábola. Entonces lo que fui y la llevé a que le pusieron una capa de lo que tienen las defensas de los carros de cromo. La cromé toda esta parte cóncava. Entonces, precisamente con la intención de ver algunas propiedades de esa superficie. Pues no me van a creer, ya pulida, ya limpiada y expuesta a una alta radiación solar, le puse un palo aquí, un simple palo seco en su parte focal. No tardó, yo creo que ni 30 segundos en incendiarse. O sea, significa que la radiación solar es muy intensa y concentrada de esa manera, pues entonces lo que me provoca es un elevado flujo de calor en un tiempo bastante breve. Es decir, ahí la derivada de la temperatura con respecto del tiempo está funcionando de manera intensa. Iba a ser una estufa. Cromado. ¿Cómo? Y si no la hubiera cromado, nada más dejarla así como está la antena. Sí funciona, pero tarda más. Yo creo que sí, pero pues recuerda que son pinturas así, ¿cómo le llaman? Que no tienen brillo, pinturas mate. Son pinturas mate, entonces en lugar de reflejar la radiación solar, lo que hacen es absorberla. Entonces no pasa ahí ningún efecto. Tiene que forzosamente estar pulido y estar cromado. Y si le pone uno aluminio, no funciona. También funciona. Mientras aumentes la radiación, el reflejo de la radiación solar, lo vas a lograr. También yo creo que incluso con pinturas hasta mate, o sea, sí, pero es muy disminuido y nunca lo vas a lograr incendiar. Entonces, sí funciona eso. Sí, pues no hace mucho se hizo muy viral lo de un señor de 71 años en el Estado de México que hizo su estufa solar con materiales reciclados. No sé si vio la noticia, profe. No la vi. Yo ahorita solamente sé que, por ejemplo, en el Estado de México
a toda la gente de las poblaciones que están muy alejadas, que hay problemas económicos intensos. En alguna parte, en alguna universidad, les diseñaron una estufa este, de lámina, toda hecha de lámina, que tiene un diseño especial y que no es solar, no es solar, que tiene una muy alta eficiencia porque con un pedazo pequeño de leña, pueden cocinar, por ejemplo, los frijoles, ¿no? Una olla de 1 kilo de frijol, algo por el estilo. Es lo que he visto. He visto algunos videos de estufas solares, pero el que me comentas no lo he visto. En la UNAM, por ejemplo, vi uno que hicieron ahí en el Instituto de Ingeniería y era prácticamente un cilindro de aluminio. Nada más le hicieron un corte, lo hicieron como tapa y y le hicieron lo rodearon a través de una forma parabólica. Metían el pescado adentro, le ponían todos los ingredientes, etcétera, como si fuera una olla. Lo cerraban. No tenía mucho chiste en realidad, así, para hacerlo. Nada más porque pues, el material era aluminio. Y supongo que el aluminio en forma cilíndrica pues es cara, es un tubo. Entonces, al término como de las 3 horas, sacaron el pescado y la verdad estaba muy bien cocido, estaba bien caliente y se había cumplido el objetivo, ¿no? De hacer una estufa. No sé si económica, pero había funcionado bastante bien. Entonces, a lo que vamos, que bueno, ahorita, antes de que comenzáramos a lo mejor la clase, ustedes sabían que existían este, estufas solares, o existían los termos, o existían los radiadores, o los concentradores solares, o que existían Los boilers. los boilers, pero una forma muy simple de pensar pues, es que ustedes dicen, no, pues prendo algo y transfiere calor y por eso se calienta y se acabó. Pero si nos ponemos entonces ya a rebuscarle y encontramos aquí los modelos dinámicos de por qué ocurren las cosas, pues entonces ya se quedan con un mejor sabor de boca, ¿no? De por qué están sucediendo. Entonces, también a lo que vamos es que el estudio de una simple taza, pues lo que me provoca es un modelo, pues bastante, no complejo, pero si lo hacemos a mano, pues están observando que es un modelo dinámico, pues, de segundo orden, y entonces ya ustedes saben por qué se trata de un sistema de segundo orden. ¿Por qué? Porque contiene almacenadores de energía, porque contiene resistencias que están directamente relacionadas con el tipo de material utilizado, que existen variaciones de temperatura, tanto en el primer, en las paredes, tanto en las paredes de la taza como en su superficie, en la superficie del café, que hay desprendimiento de calor o flujo de calor de un punto hacia otro y que constantemente, si ponemos el café en una taza, a partir de que lo ponemos, que lo colocamos, ya comienza a existir una pérdida de calor o variaciones de calor con respecto al tiempo. ¿Debidas a qué? Pues ya vimos a qué. Si ustedes intervienen en esta tecnología, por ejemplo, si le empiezan a meter más estudios, si lo empiezan a extender, si lo empiezan a meter sensores, a meter mejores acondicionadores de transferencia de calor, mejores materiales, etcétera, 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 pues al término de un año, al término de 6 meses, pues ustedes pueden hacer su propia compañía, ¿verdad? Sobre algún producto. Dense cuenta de algo.
Y yo por eso me detengo un poquito aquí en lo que es temperatura. Dense cuenta de algo. Ah, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que mueve al mundo? En algún momento yo les dije, lo que mueve al mundo en realidad, volteen para donde volteen, vemos productos. Vemos una impresora, vemos un teléfono, vemos una engrapadora, el mouse, etcétera, la mesa. Lo que mueve al mundo en realidad son los motores, porque con los motores se hacen todos los procesos. No hay proceso que no funcione con un motor. Y la segunda parte que mueve al mundo es la temperatura. Tampoco hay ningún proceso, o casi no hay procesos, que no incluyan temperatura. A ver, díganme uno que ni incluya motores ni incluya temperatura. ¿Qué proceso tienen que incluir para cocinar? Usar la estufa. Pues aplicarle temperatura al sistema, ¿no? Sí. Aplicarle temperatura. ¿Qué proceso creen que se utilizó para hacer esta taza? Temperatura para fundir el material, ¿no? Temperatura para, para, para darle esta dureza, creo, ¿ah? Porque es barro inicialmente, es barro blando, con agua simplemente. Entonces con la temperatura y con cerámicas, no sé cómo le hagan, pero pues la cerámica necesita alta temperatura para que pueda quedar con esta dureza. ¿Cuánto tiempo va a durar esta taza si la cuidamos? Mucho. O con moldes especiales, pues ya, porque como esto ya es producción, alta producción, ¿verdad? Sí. Entonces, ok. Ajá. Mira. Ajá. Uy, qué padre. Perfecto. Pues entonces diseño un buen. Y si tú llegas y le dices, oye, no son tazas las que haces, son capacitancias térmicas, a ver qué te dice. Porque finalmente lo que estás diseñando y lo que me estás diciendo es que él está probando, si no se calienta, pues significa que tiene una excelente resistencia térmica, ¿no? El material de su taza. Y si no se calienta, pues significa que la capacitancia térmica, pues en realidad es pequeña, porque no hace mucha concentración de calor. Bueno, pues, y finalmente, ¿qué utilizó para ese proceso? Temperatura, ¿cierto o no? Una transferencia de calor. Y esa transferencia de calor, él ya con el tiempo pues, se fue dando cuenta de que si le hacía una transferencia de calor por todos lados o de manera más homogénea, pues iba a conseguir una taza más rápida y de mejor calidad. Entonces, lo que les digo, ya ustedes le empiezan a meter después sensores. Por ejemplo, ¿a quién se le ha ocurrido a lo mejor, no sé si ya exista, pero que le pongan ahorita que está muy de moda y que se va a poner bastante de moda y que va a ser la siguiente generación de, de tecnológica, con la red 5G y con todas las redes que vayan saliendo, que a todos se le va a poner sensores? ¿Qué pasaría si nosotros le ponemos un sensor aquí? ¿Cómo para qué nos podría servir?
o si le ponemos un display indicándonos la temperatura. Pues para ¿Se poner refiere al Internet de las cosas, no? ¿O qué pasa si le ponemos una cubierta de material que se decolore con la temperatura? Entonces podríamos a lo mejor evitar accidentes, decirle a un niño un niño chiquito, decirle, cuando esté de este color, no la toques porque te vas a quemar. ¿Cuántos accidentes hay en el mundo debido a que llega un niño pequeño y se derrama un líquido caliente en sus manos? Pues ya le podríamos meter tecnología a esto, ¿ah? Una tecnología con otros materiales, o un display, o una alarmita de que no la toques para que no la toquen mientras está a esa temperatura, o de plano voz, ¿verdad? Ya con todo lo que hay, no tocar, está caliente, algo por el estilo. ¿Cuántos accidentes se podrían evitar a lo mejor? Profesor, pero yo creo que ya empezaron porque, por ejemplo, cuando hay tazas con fotos que las mandan a grabar y cuando tú echas el líquido se va viendo la imagen de la foto ahí en la taza. Ok, ok, pero ajá, yo supongo que ya hay muchas cosas, ¿no? Muchos desarrollos que ya le empiezan a meter más tecnología a esto. Que hay tazas que, por ejemplo, se cierran para que no pierdan su calor, etcétera. Creo que no hay nadie a quien le guste un café frío, para empezar. Y si comenzamos de ahí, pues a lo mejor al tío de su compañero, pues se le ocurrió hacer, él siendo ingeniero y sabiendo de procesos y sabiendo que todo es movimiento y todo es calor, pues dijo, pues vamos a hacer algo así. A lo mejor él sacó costos, sabe sacar costos y dijo, esto nos conviene. Pues ya vendrá otra generación, a lo mejor de su sobrino, de su compañero, que ahorita nos explicó, y va a decir, bueno, pues él ya hace las tazas, vamos a meterle aquí algo más. Entonces ya no sería solamente una empresa, ya serían dos empresas. Y al final del día, uno es ingeniero y uno trata de hacer desarrollos y trata de elucubrar con ideas, etcétera, con la finalidad de aportar algo, ¿no? A la sociedad, algo en beneficio, algo para también pues, un beneficio económico, de ampliar las capacidades tecnológicas, de dar empleos, de mejorar el país, etcétera. Ya vienen otras consideraciones. Pero todo comienza con ideas relativamente simples. Pero Profe, si pero en la industria de Internet de las cosas aquí en México todavía no está tan metido, ¿sí? no, pero se viene. Por eso les digo, es la siguiente generación tecnológica. Y se Porque, viene, pero con todo, con porque yo todo. con un compañero Ajá, estamos trabajando sobre Internet de las cosas, ajá. haciendo nuestra tesis. Ah, Ahorita apenas diseñamos, ya ve que existen ya los focos, los inteligentes, los de Philips, ¿qué hacen? ¿O qué que ya tienen? se prenden por comando de voz, ya nada más los conectan al internet Ah, y ok. ya, pero el Sí. precio es muy elevado y el foco nada más tiene durabilidad de una vez, ¿no? Si se te funde, ya no vuelve a servir el Mm, foco. Y ya. ahorita lo que hicimos fue el diseño de un foco nosotros, de cualquiera, ¿no? Ya sea de filamento o de LED. Y Sí. nosotros nos gastamos como 18 pesos en el sistema electrónico para diseñarlo. Y ya lo montamos en un servidor y pues hicimos un DNS para que podamos salir al internet hacia afuera y poderlo prender y apagar desde cualquier lugar. O sea, el producto que nosotros estamos haciendo ya existe, ¿no? Simplemente que reducimos los costos Ah, pues y, está y de lo lujo. pusimos con un sensor, como usted dice, y utilizamos un MOSFET y un TRIAC. Y ahorita lo que estamos haciendo cuando fue lo de la pandemia era con un sensor de oximetría para medir
su oxigenación de cualquier persona a distancia, pero sí hemos tenido algunos problemas con la red y también estábamos viendo un poco el ancho de banda de cada casa para que los datos no se perdieran tanto. Sí. No, bueno, pues ahorita de lo que he escuchado, pues el gobierno federal está trabajando intensamente, ¿no? Para poner internet en cualquier rincón del país. Entonces, pues ojalá se logre pronto, entonces ya vas a poder extender las capacidades de lo que estás diciendo, pues a cualquier lugar, ¿no? Cualquier zona, cualquier persona. Entonces sí, la manipulación de información, la manipulación de datos, que es la esencia del Internet de las cosas, de datos masivos, de una cantidad impresionante. Ahorita se pueden manejar datos, pero va a ser brutal, ¿no? Va a ser el bulk, donde ustedes van a poderle poner a lo mejor sensores a sus zapatos, sensores a su ropa, sensores a las tazas, a la taza a la taza de café, van a ponerle sensores a la tubería a las tuberías, por ejemplo, de Pemex para evitar el huachicol, van a ponerle sensores más sensores a los carros, y juntando eso con los protocolos de comunicación, pues entonces extiendes las capacidades, pero tremendamente. Yo siempre he dicho que ustedes no deben de pensar en salir de la universidad y que los van a contratar. Siempre tienen que pensar en el peor caso, y el peor caso es que cuando salgan de la universidad no va a haber empleo. Y si no va a haber empleo, entonces no se vayan a manejar un taxi. Pónganse eso como que no, eso, no tengo que irme por ahí. Lo que tienen que hacer es echar a andar la cabeza, echar a andar todo lo que saben, concentrarlo, ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Como dices, compañero, a lo mejor ya hay cosas, no importa, pero con mejores ideas pueden reducir los costos, con mejores ideas pueden hacer más funcional, con mejores ideas pueden meterle a este modelo, lo pueden interpretar y lo pueden mejorar desde un punto de vista dinámico. Eso sí, se tienen que meter mucho más y más y más, pero díganme, hasta ahorita, este diagrama que les estoy presentando aquí, este diagrama de que ya les he enseñado cómo se hacen, cómo se simulan, es difícil hasta ahorita de lo que han entendido, es difícil interpretar esta información. No, nomás requiere un poco de tiempo. Ahora, fue muy difícil pasar de aquí, de un simple esquema, de una tasa real, a pasar acá. ¿Realmente fue muy difícil? No, Entonces ya nosotros tenemos capacidades para interpretar sistemas dinámicos cada vez más difíciles, cada vez más complicados, cada vez más detallados. Pues, ¿cómo se imaginan que están funcionando, por ejemplo, los complejos petroquímicos en Pajaritos, allá en Veracruz? O un complejo químico allá en Houston, petroquímico. ¿Por dónde creen que comenzó todo? ¿Por qué hay tantas tuberías y nos vuelven locos nada más de ver tanto? Y decimos, oh, no, qué difícil va a ser eso. Pues, a lo mejor a la mayoría de ustedes no les gustan resolver los problemas difíciles, ¿verdad? A lo mejor a la mayoría sí, por eso quisieron ser ingenieros. Pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de resolver un problema, desmenuzarlo. El problema aquí es desmenuzarlo nada más. Y para desmenuzarlo necesito ir comprendiendo cada parte del sistema. A lo mejor por eso a veces me tardo mucho en tratar de llegar a un problema así ya más aplicado, pues porque hay que explicar todos los parámetros, qué pasa, hay que darles
una idea pues lo más clara posible y tratar de interpretarlo para que sea fácilmente digerible, porque pues si yo fuera de otra manera, pues comenzaría aquí y así en 2 patadas terminaría aquí o aquí. O de plano presento la simulación y entiéndalo como traten de entenderlo. Pero pues aquí se trata de avanzar, ¿no? De tratar de avanzar, aunque me cueste más trabajo, pero que avancemos rápido. Se entiendan cómo hacer esas definiciones, cómo desmenuzar el problema, cómo resolverlo, cómo obtener los resultados y cómo poder visualizar lo que está sucediendo en un programa de simulación. Mañana voy a hacer una simulación. No va. Mañana ya no. El lunes. Lunes. Voy a hacer una simulación de un sistema térmico y se las voy a presentar. Ya tiene tiempo, no he tenido, ya tiene tiempo que he pensado en un proyecto precisamente para que lo realicen algunos de ustedes. Ahorita, por ejemplo, tengo alrededor de 5 alumnos trabajando en proyectos de robótica y con sistemas tridimensionales. A mí lo que corresponde con la temperatura me llama mucho la atención. Y ya tiene tiempo que he tratado de hacer algo para reducir el gasto de agua cuando nos bañamos. Y tiene que ver con todo esto que estamos haciendo ahorita. Tiene que ser algo simple, algo económico y algo que funcione y que sea desarrollable. Y consiste básicamente, la idea, les voy a dar la idea más o menos. Y es una idea que seguramente le pasa por aquí a muchísimas gentes, seguramente muchos ya lo están trabajando y seguramente ya hasta lo hicieron. Y consiste en que, por ejemplo, ¿qué pasa aquí en la Ciudad de México a la hora de que nos metemos a bañar? Bueno, antes de meternos a bañar, ¿qué es lo que hacemos? ¿Me pueden decir qué es lo que hacemos? Ya justo antes de que nos metamos a bañar, abrimos la llave caliente. ¿Y cuánto tiempo nos tenemos que esperar tirando agua antes de meternos a la regadera? Minuto y medio. ¿Cuánta agua tiramos? Súmalo, multiplícalo por todos y dígame supongo que hoy todos nos bañamos y dime cuánta agua desperdiciamos. Mandamos así de plano al caño. Bastante. Algo tan valioso. Algo que si no tomamos en 3, 4 días, estamos acabados. A mí me sale una cubeta, pero es porque la almaceno primero con la regadera de teléfono, la bajo a una cubeta y sale una cubeta. Excelente idea, tú la almacenas. ¿Y cuántos no la almacenamos en la Ciudad de México? Y el Estado de México, la zona conurbada. La mayoría. Multiplica 20 millones de personas por un minuto tirando agua. Pues también nos pasamos, ¿verdad? Nos pasamos. Entonces, ¿qué pasaría si tú antes de meterte al baño, a bañar, programas, digamos, una computadora, un Arduino, una computadora muy económica, lo programas y le dices, ¿sabes qué? Quiero bañarme a tal hora, quiero que mi baño dure tanto tiempo, quiero gastar tantos litros y quiero que desde el principio hasta el final la temperatura del agua con la que me voy a bañar sea 38 grados, porque a lo mejor es la temperatura que más me agrada, ¿no? O sea, hace mucho frío, 42 grados, algo así.
No sé, ya ustedes deciden. Ah, bueno, y adicionalmente pon mi estación de radio favorita a esa hora. Y que pues, todo lo puedan programar desde su celular. De eso ya no hay ningún problema. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir eso? Pues programar, ¿no? Un poco. Nosotros lo hicimos, pero con un compañero con un calefactor. Él lo programó con un sensor para que la temperatura de su cuarto siempre esté a 18 grados. Ok, pero aquí el problema, por ejemplo, el problema principal radica en que tú normalmente el boiler está separado de donde te bañas. Hay una distancia y hay tubería. Y la tubería es la que está fría. Entonces ese problema lo puedes resolver poniendo justo donde está la regadera, un almacenador, que es el que va a estar calentando y que va a estar a la temperatura deseada en todo momento. De esa forma vas a estar evitando pérdidas de calor debido a las tuberías que hay en el camino. También las puedes blindar, es otra idea, pero aún así existe una distancia entre el punto donde está el agua caliente y donde estás tú. Hay una distancia, hay una diferencia. Entonces, lo que podemos hacer ahí es poner una bombita, poner un almacenador pequeño y poner un calefactor, casi justo donde está la regadera, para que el primer chorro, desde el principio hasta el final, se logre el objetivo. Esa podría ser una solución. Y ya, te eliminas de un gasto que es un boiler y pones un pequeño sistemita, que va a ser algo así como un pequeño almacenador de 3 litros, 4 litros. Finalmente siempre se va a estar alimentando de agua fría. Necesitamos un agitador, necesitamos el almacenador y necesitamos una resistencia eléctrica en el interior para conseguir todo ese objetivo. Ya después todo lo demás es programación y sensores y meterle de todo. Hacerlo económico y de esa manera, entonces, seguramente podrían incluso hacer sus empresas, pero el objetivo principal, ¿cuál es? Reducir. Desperdiciar la menos cantidad de agua. Así es. Desperdiciar la menor cantidad de agua. Contribuir con los desperdicios, contribuir con... Miren, ustedes son la nueva generación, después de ustedes viene otra generación, después otra generación. Y tienen que, como ingenieros, tienen que ser creativos, inspiradores y tienen que, de alguna forma, dejar mejor esto, ¿no? Limpiar todo lo que hemos ensuciado. Pensar de manera diferente. Contribuir con lo poco que nos queda. Porque de lo contrario, pues, siempre seremos iguales, los mismos, mismas ideas, mismo todo, y pues eso no tiene mucha gracia. Bueno, pues aquí le paramos. Me gustaría que esto que les presenté hoy, ahorita se los voy a pasar, lo pasen a su cuaderno y yo aquí le puse similarmente nada más. Miren, aquí le puse siguiendo el procedimiento similar, pero ahora despejando a TT, le estoy diciendo cómo lo tengan que hacer. En 4 y sustituyendo en 5, se obtiene la otra ecuación diferencial. Como pueden observar, aquí ya estoy poniendo simplemente los resultados. Entonces, pasen por favor este problema a su cuaderno y hagan todo este procedimiento que falta aquí, para que les quede su apunte completo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Disculpe una pregunta nada más para lo de, ya que son las certificaciones, nada lo Ajá. ponemos en la mañana, ¿verdad? Porque nada se aparece como modalidad de examen.
Sí, 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 yo lo hice así. Pónganlo para la mañana únicamente. Gracias. ¿Cuándo es la certificación? ¿Me pueden decir? Según empezaban a abrirse hoy, pero el día está programado para el 8 de junio. ¿Cuándo es el término de clases? O sea, ya estamos a nada, ¿va? Muy bien. Miren, ¿qué sistemas hemos visto hasta ahorita? Mecánico rotatorio. Mecánico traslacional, mecánico rotacional, sistemas eléctricos, sistemas con amplificadores operacionales, sistemas hidráulicos, sistemas ahorita térmicos. Y ya lo único que nos faltaría sería ver sistemas híbridos, o sea, juntar uno con otro y listo, ¿no? O sea, ya de aquí ustedes ya tienen una idea bastante clara de qué es un modelado de sistemas, para qué sirven, para qué nos ayudan. Y ahorita que les digo que con las nuevas generaciones de tecnología que viene, con esto, si le echan cabeza, cada uno de ustedes tiene para poner su empresa, para, para hacer prácticamente lo que quieran. O sea, yo sé que muchos de ustedes dicen, no, yo quiero irme a comunicaciones y no lo saco de ahí. No, yo quiero irme a yo quiero ser un programador de juegos y no lo sacamos de ahí. Y cada quien va a ir escogiendo básicamente lo que les gusta, ¿va? Nadie los puede obligar a nada. Yo únicamente mi trabajo es decirles que pues, por estos rumbos hay camino. Hay mucho camino que hacer. Bueno, pues ahí le dejamos. Entonces, nos vemos el siguiente lunes. Gracias. Sí, profe, gracias. Pásenla bien. Pues igualmente.